What? ¿Qué acaba de pasar? Hola, bienvenidos a Grandes Ríos y en este episodio vamos a seguir mejorando algunas zonas de la ciudad ya construidas antes de empezar a construir Nueva York. Antes de comenzar el gran proyecto que les había comentado que era construir Nueva York, quiero dejar que las ciudades ya construidas queden bien hechas y que tengan como todos los sistemas bien establecidos y toda su arquitectura funcione bien. En este caso me había dado cuenta de que en esta parte donde pasa el tren y se dirige hacia la estación central, cuando hay muchos trenes y se empieza a colapsar un poco la vía, estos buses empiezan a acumularse acá y empieza a haber un tráfico un poco grande de tanto de personas que esperan atravesar y lo mismo los buses, que lo que hace es dañar un poco la frecuencia de estos. Entonces lo que quiero hacer es, como se ha hecho en otras oportunidades, es hacer un desnivel de esta avenida para que los trenes puedan atravesar fácilmente sin que se genere esta intersección y así pues ambos puedan cruzar fácilmente sin que haya ningún problema. Entonces comencé. Primero tendría que eliminar toda la avenida, entonces voy a pausar aquí como para no dañar todas las líneas de buses. Sobre todo aquí hay unas estaciones, esto me toca solucionarlo, y esta calle también tendría que eliminarse para que no haya la intersección que venía de este lado y poder hacer el desnivel. Tengo entonces que mover este edificio para que dé mirando hacia esta calle que está de este lado, y este de oficinas de correos también lo tengo que mover para que quede mirando de este lado, pero me toca activar Anarchy para que quede exactamente en esta zona. Por ahora no voy a tocar la línea de tren y lo que voy a hacer es crear la avenida por debajo, y lo que voy a hacer es que voy a forzar que el terreno así sea por debajo. La idea no es hacer un túnel porque si ven al lado derecho, si ven al lado derecho tenemos la línea de metro que va por debajo y pues obviamente no se puede hacer como esa intersección. Entonces lo que voy a hacer es aquí que quede exactamente de este lado y ya tenemos el desnivel. ¿Qué es lo que pasa? Aquí habían unas paradas y estas paradas pues ya no pueden existir en ese lado. Entonces lo que me va a tocar hacer es poner las paradas acá. Primero ver cómo vienen las líneas, porque hay una línea, por ejemplo, esta línea naranja ya tiene una parada cerca, entonces creo que ponerla acá no debería, pero podría ponerla debajo de la autopista. En cuanto a esta línea amarilla, sí podría colocar tal vez en estos lados. Bueno, y ahora, digamos, este parque me tocaría eliminarlo porque da preciso hacia este lado y no lo puedo llevar a que de hacia acá. Lo mismo, estos edificios tendría que demolerlos, y eso ya tenían una zona de comercio, entonces sería, digamos, zonificar esta parte para que vuelvan a ponerse edificios en esta zona. Ahora, ya teniendo como todo este espacio para los trenes, lo que quiero hacer es expandir bien la línea de tren y conectarla a esta que nunca había tenido ninguna conexión, y este que existía hacia ese lado que nunca se ha usado. Entonces expandir esa línea que a futuro será para ir hacia el aeropuerto. Eso lo haré más adelante. Primero lo que haré es arreglar toda esta zona. Toca eliminar ese edificio para poder que las vías del tren queden bien. What? ¿Qué acaba de pasar? Este nodo está un poco rebelde, pero creo que ya
Listo, ahora sí ya tengo las conexiones. Tenemos aquí unos árboles rebeldes también. Listo, eliminado. Entonces ahora creo que tengo que ajustar un poco mejor este. Y ahora tengo que ajustar este parque porque este parque ya no conecta pues con la avenida. Entonces primero tengo que mejorar aquí la superficie. Esta textura toca llevarla hasta este punto para que las personas lo que hagan es caminar hacia esta calle. Después puedan bajar por el desnivel. Porque la idea pues es que los ciudadanos tengan la posibilidad de caminar es por esta zona. Ahora vemos si funciona. Al parecer los carriles sí funcionan bien. Las personas lastimosamente van a empezar a caminar por acá porque no he encontrado ningún camino y no sé si lo van a encontrar para salir de esos rieles. Esperemos que sí. Y ahora que funciona esto, entonces lo que voy a hacer es revisar las líneas. Ya todas pasan directamente por acá y las paradas funcionan bien. Las líneas de tren también están funcionando. Lo que podría hacer es que algunas líneas las pase a esta parada, algunas que están como que terminan en esta zona. Entonces lo que puedo hacer es llevarlo hacia este lado. Esta línea azul la puedo poner acá y no sé por qué hay una línea que está dando vueltas. Esto no debería pasar. Justamente esa línea también estaba congestionando un poco todos estos lados porque estaba viniendo a esta parada y se devolvía y después seguro volvía a las paradas de acá. Entonces era muy raro. Esta entonces lo que voy a hacer es pasarla a este lado para que esta línea que sigue derecho pueda funcionar bien sin que tenga alguna complicación de uno de los trenes esté parando acá y después tenga que devolverse. Entonces así ya está mejor distribuido esta zona. Y esta línea ahora sí sigue continua y no se devuelve hasta acá, que no sé por qué pasa esto, a veces son como errores que suceden. Voy a cambiar el color de esta línea porque no la diferenciaba de la otra. Esta la voy a dejar porque esta línea blanca va hacia el exterior de la ciudad y es como una manera de conectarse hacia el centro desde el exterior, aunque la verdad no tiene muchos pasajeros. Entonces la voy a dejar ahí, digamos, como para tener esa conexión exterior y ya después revisar por qué no está funcionando tanto, aunque a veces sube a 17%. Pero bueno, eso es como cambiante el uso de las líneas. Ahora también tenía esta línea que solo usa el 2%, que es una línea que también viene de Jamesburg, que es del exterior. Primero estar una línea de prueba para ver si funcionaba esta estación y si funciona, pero entonces yo iba expandiendo aquí la línea del tren, tanto desde este lado como del lado de acá, de la estación central y tenía toda esta expansión, pero nunca le había llevado a ningún lado. Entonces lo que quiero hacer es crear dos líneas de trenes que sean directas hacia el aeropuerto, ya que estoy cerca y aprovechando como pues como todo este terreno que no se ha hecho nada, que tenga esa conexión. Eso también lo que permitirá es que cuando construya Nueva York tenga conexiones directas hacia esa zona, pues porque acá va a quedar como toda la estación grande. Entonces para eso lo que voy a hacer es expandir como esta línea de acuerdo pues obviamente a el terreno que existe en esta zona. Vemos si no sé si está muy empinado esta zona para pues un tren, entonces lo voy a llevar un poco más hacia el terreno. Toca seguir usando Anarchy porque no tengo estas zonas desbloqueadas.
entonces la vía. Y entonces lo que voy a hacer es que esta línea que ya existía, esta línea roja, la voy a llevar hacia el aeropuerto. Y aquí ya se conecta por esta parte directamente. Pero aquí entonces será construir las dos paradas para que tanto salga de la ciudad como pueda ir hacia el aeropuerto. Es una conexión entre esas dos partes. Y aquí construir una nueva línea en la que venga desde la estación central, vaya por toda esta zona también y llegue también hacia el aeropuerto directamente. Ahí ya se pinta la línea y ya queda construida. Entonces yo en algunas ya había puesto nombres, pero esta no sería la línea 10, esta sería la línea 6 para llevar como el orden. Esta sería la línea 7, línea 8, línea 9 y ahí sí la línea 10 y 11. También pongámoslo de color rojo para identificar que esa va hacia el aeropuerto directamente. Es como una expresa. Entonces línea 11 es, pongámosle, expresa desde ST hasta aeropuerto. La línea 7 es la que vendría siendo desde Jamesburg hasta el aeropuerto. La L8 viene siendo desde Los Ángeles hasta el aeropuerto también. Desde Little Boston hasta Los Ángeles. Es la línea 9. Y esta L10 es desde la estación central hasta esta ciudad que se llama Ashington. Aunque esa línea pasa por Little Boston y por esta zona. Ahora, esta nueva línea me dice que no hay trenes, o sea que aquí ya se llenó por completo. Y lo que me tocaría hacer es un nuevo depot de trenes. Entonces, teniendo este espacio, creo que aquí es una buena posibilidad de construir un depot. Además porque tengo aquí las conexiones fácilmente, digamos, lo único pues que interviene es la línea del metro, pero creo que podría funcionar. Primero pues para que funcione bien, pues primero compremos esta zona para que no tenga que usar tanto Anarchy. Y lo otro que tendría que hacer es aplanar el terreno. Como esta zona es un poco inclinada por las colinas que tiene ahí, entonces creo que me va a tocar construirlo más bien desde esta manera. Y entonces vendría aquí la carretera que la conecta, que lo que haré es conectarla con esta autopista. Lo mismo le haré entradas y salidas como está hacia el otro lado, que digamos pues por ahora no es necesario conectarla así porque pues no va a ir tanta gente hacia esta zona. Le ponemos los servicios para que funcione y entonces ahora sí sería conectarla. Y lo que va a pasar es que voy a hacer es una curva que es un poco pronunciada, pero podría funcionar. Y ahora conectar desde este lado hacia esta zona. Y así ya tenemos otro depot en esta zona. Esto ayudará también pues a solucionar, digamos, en algún punto cuando vaya a construir más líneas de trenes,
no tenga que construir en otro lado o tenga que ampliar la que ya existía porque pues ya estaba a full capacidad. Ahora tenemos un problema es porque tenemos muchos trenes que paran acá y solo hay como para dos líneas prácticamente. Pero digamos, este será otro desarrollo en otro capítulo porque esto tendrá que ampliarse mucho cuando ya empiece a construir todo lo de Nueva York. Para finalizar, continuando un poco otra vez con los buses, porque me quedé pensando en, digamos, lo que tenía establecido y me he dado cuenta que hay unas partes en las que quedaron sin cobertura de bus y que podrían servir para complementar lo que construí tanto del metro y del tren y pues los buses y tranvías. Entonces, por ejemplo, hay algo que no había pensado nunca y era construir una línea sin que tenga que entrar a la estación central obligatoriamente, sino que entre directamente al downtown y venga por toda esta zona derecho hasta llegar hasta estos suburbios que aunque sí tienen una buena conexión con este subterráneo, pues le es más difícil llegar al downtown porque tendrían que siempre llegar a esta zona donde están las estaciones y no algo directo. Entonces, como los buses es como lo más sencillo de construir y ya tenía algunas paradas, creo que funcionaría construir esa línea de bus. Lo único que tendría que hacer es poner las paradas un poco más cerca al metro para que pueda haber una mejor conexión y también crear como paradas más cercanas para no obligar a la gente a caminar tanto. Por ejemplo, tener estas acá para conectarlas para este lado, pero también están estas de acá. Entonces ya teniendo como esas paradas establecidas, digamos que este sería el punto de referencia donde está todo el centro de la ciudad y entonces vendría por toda esta avenida de derecho, pero entonces aquí también tendría que tener parada para conectarlo con el metro que existe en esta zona y venga derecho hasta acá, donde conecta con la otra línea de metro. Entonces aquí, como normalmente uno se iba hacia acá, pero pues ya existe el tranvía, entonces lo que voy a hacer es conectarlo hacia arriba e ir conectando como con esto que ya existía en este lado, como hacia estas paradas. Aquí voy a hacer unos puntos porque no creé las paradas de buses, entonces la idea es poner la línea hasta acá y ya después ahí sí poner esas paradas. Listo, entonces construyamos las paradas para después conectarlo bien. Entonces aquí pues ya empieza con 1%, pero no sé si con el tiempo de pronto vaya llegando más personas a usarla, a ver si es una ruta buena para conectar rápidamente al downtown con este suburbio de acá, que ya tiene pues varias conexiones, pero yo creo que con otra también sería bueno probarlo. Y así por lo menos el downtown ya queda completamente cubierto por rutas y queda mucho mejor aquí estas líneas. Digamos que por más de que ya este tren esté esperando acá, no va a haber un conflicto con la avenida. Las personas pueden caminar fácilmente. Igual los trenes pueden pasar normalmente y no hay ningún problema. Además que adicionamos unas nuevas líneas de trenes que si vemos aquí cómo han funcionado, pues ya tiene un 2% y esta que es como la expresa hacia esta estación ya tiene un 22%, entonces creo que funciona muy bien. Por ahora está pues creciendo el uso. Por ahora entonces está creciendo el uso de esa ruta. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Chao.